con el auspicio de presenta Leyendas. Dirige Alfonso Pocho Harb. Invitado Polo Vaquerizo, el eterno perdedor. Una producción de Centro Digital. Nuevamente saludos, queridos amigos, oyentes y videntes de Radio Centro y de Centro Digital a través de las cuentas de redes sociales. Un placer estar nuevamente aquí en este programa dominical Leyendas, a donde acuden personas que han sido leyendas en diferentes áreas del quehacer nacional, en el deporte, en la política, en la vida pública en general, también en la radio, en la televisión, y hay algunos que han mezclado varias de esas actividades. Y uno de ellos es el animador de televisión más popular que recuerde la historia ecuatoriana, Polo Vaquerizo, el eterno perdedor, como generalmente se lo ha conocido, porque en su programa Haga Negocio Conmigo siempre perdía y era el público, el participante, el que ganaba. Pero Polo no solamente fue ese brillante animador de casi 40 años en la televisión, antes y en sus inicios fue radiodifusor. Y mientras desarrollaba también la labor de animador, en algún momento fue político. Participó en una elección, fue diputado nacional, luego concejal, en fin. Hay mucho que hablar con Polo Vaquerizo, el eterno perdedor, el animador más popular de la televisión ecuatoriana. Polo, bienvenido, buenos días. Gracias, Pochito. Un abrazo, un saludo a tu respetable audiencia y gracias por eso de leyenda. Es que eres leyenda. No lo sé. El negarlo sería pues totalmente absurdo. Creo que es muy difícil que salga un conductor de televisión con la popularidad que en su momento tuvo Polo Vaquerizo. Ya vamos a conversar eso más adelante, pero primero quiero conocer un poco el Polo de niño, el Polo que entró a una escuela, luego a un colegio, en dónde fue aquello, cuáles eran tus características durante tu niñez, pubertad, adolescencia. Mis características, las que veían en el programa, yo no estaba animando, ese era yo. Ah, ese eras tú. Bueno, ese era yo. ¿De niño a qué colegio, a qué escuela entraste? A ver, de niño entré la preparatoria en el Colegio de la Inmaculada. La Inmaculada. La Inmaculada. ¿Ese era de mujer o era mixto? Era mixto. No, la preparatoria era mixto. La preparatoria era mixto. Y de ahí en el pasé sur, por la comisión de tránsito, pero allá queda la Inmaculada. Más adelante. Calle Colombia, viene Eloy Alfaro, entre Colombia, sí, Alfaro, diagonal al Bazar Mickey. Sí. Ya. En el sur. En el sur, correcto. De ahí pasé al Cristóbal Colón, primero, segundo y tercer grado. Grado de escuela. Escuela, la primaria. De ahí me sacó mi papi y me mandó al Abdón Calderón, cuarto y quinto grado. Luego volví al Cristóbal Colón, sexto grado. Después tuvieron a bien enviarme a la Academia Militar de Ecuador en Quito. Estuve primero y segundo curso. ¿Fuiste compañero ahí de Vito Muñoz? Vito, yo creo que él venía un año atrás mío. No fuimos compañeros. ¿Y se conocieron ahí o no? O sea, él me identifica más a mí. Yo en mi memoria, honestamente, no lo ubico, pero ya con los comicios yo sé que he estado ahí, sin lugar a dudas. ¿Ya? Pero antes de seguir con lo de la Academia Militar Ecuador, que eso es en Quito, cuéntanos un poquito en la escuela, profesores que tú recuerdas en el San José Lasalle, en el Cristóbal Colón, que tú recuerdas también en el Abdón Calderón. ¿Qué profesores recuerdas? En la primaria, por ejemplo, al profesor Andrade, el de primer grado, ¿no? Era buen dato. Bravo. No, buen dato. Un buen profesor, buen dato. Aparte era del famoso trío Los Gatos. ¿Qué es eso el trío Los Gatos? Tocaban música ecuatoriana. Ah, ya. Sí, lo hacían bien. ¿No cantaban en la clase, no? No, en la clase no. Bueno, y de ahí, nada que ver. En el Calderón, de ahí, ¿a quién recuerdas? Pero en el Cristóbal recuerdo al padre Emilio Botas, si no me traiciona la memoria, italiano, el tote, recontra linda gente. ¿Compañero de quién fuiste en el Cristóbal Colón? En el Cristóbal Colón. De los que después trascendieron en cualquier ámbito del país. De los que recuerdo, Efrén Vélez, el Colorado Velasco, Mario Reynoso, el Ortega,
uno de los Ortegas, Pepe Aquel, Efren Vélez. Ya lo mencionaste. Mario Mora no fue compañero tuyo. No. El que fue puntero derecho del Emelec, que era el mejor futbolista, el Cristóbal Colón, y tuvo un accidente fatal ya cuando jugaba en Emelec. No fue. No. Andrés Gómez. No. Porque, Bueno, pues Andrés Gómez es menor que yo. Pues. Sí, Andrés Gómez, pero no tan menor, 3 años menos o 4 años menos. Bueno, perfecto. Te fuiste a la Academia Militar Ecuador. Ahí a Abdón Calderón. Entonces ahí mi profesor en 4º y 5º grado fue luego doctor, ¿no? El profesor Gavilanes. Yo lo conozco, el profesor Gavilanes. Profesor, en paz descanse, murió hace poco, no hace mucho, no hace mucho, gran profesor. Lo conozco. Muy enérgico, era enérgico. Sí, él sí. Pero buen profesor. Matemáticas creo que daba. Bueno, ahí te dan todas las materias. Lo único que no te daban era inglés. Ahí era el teacher Rocafuerte, que era súper bonachón, buena gente. Ahí fui compañero de Totti Eiser, de los mellizos Flores Cordero, de Ótaro Semena. Ótaro Semena Jr., el hijo del presidente. Claro, Ótaro Semena Santos. Claro. ¿Ya? Bueno, y en fin, no, ya después volví al Cristóbal. Luego voy a la Academia Militar Ecuador. Yo, entre paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a Quito? ¿Por qué te vas a Quito? ¿Tu familia se fue o te mandaron solo? No, me enviaron. Porque tenía fama la academia y algunos conocidos, ¿no? Entre ellos algunos de la colonia leonesa, entre ellos el Indumes, el Man Rechuan, etcétera. También fueron por allá. Raimundo Chedraui. Claro, los mandaron allá, pues, inquietos, unos por inquietos, otros por bravitos, qué sé yo. ¿Y qué tal era el tema en la academia militar? ¿Había mucha rigidez en la disciplina? Sí, había disciplina. ¿Cómo era la enseñanza? Había disciplina. Buena. La enseñanza de la academia militar de Ecuador era buena. Los trataban como militares. No, era militar. Pero ustedes lo trataban como militares. Pero por supuesto. 1, 2, 3, march. ¿Qué te pasa? Bien, 2, 3, firme. Academia, ¿qué restricción? Academia. ¿Qué te pasa? Derecha, paya, izquierda, media vuelta, bueno. Y lo único pero eso da disciplina, que te sirvió mucho en tu vida, hermano, profesional. pero habían brigadieres que eran cargosos. Pues. Habían brigadieres que eran cargosos, se les cargaban sobre todo a los novatos, los recién llegados. Y a los costeños. Y no, por supuesto que sí. ¿Tú sentías regionalismo en esa época? Yo diría que no. También uno se hace respetar, pues, hermano. O sea, tú estás tranquilo, pero tú 12 años tenías, hermano. Una criatura. Primera formación, primer día, y viene el cordón que tiene aquí, y ahí viene una vaina que lleva una punta con una bolita de acero. Te hacían tic en la cabeza. No tienes idea de lo que olía eso. Así era antes. ¿Qué te pasa? Pegaban en las manos. Pero bueno. Pero imponían disciplina. La cosa es que tuve unos compañeros, Coyote Cordobés, Edwin Salazar, el Gato Chiriboga, uno de los Paicos Salvadores, eran 3 hermanos, uno de ellos fue compañero mío. Tú decías, y te interrumpí para hablar de compañeros, pero retomo el tema, que te gustaba el fútbol. ¿Jugaste fútbol ahí? Yo fui arquero en la primaria. En la primaria eras arquero. Sí, buen arquero. ¿Tapabas duro? Bastante. ¿Cuál era tu ídolo mientras obviamente tapabas, estabas en escuela? Debes haber tenido un referente. La verdad, o sea, sí, referente. Pablo Ansaldo, en esa época, pero es en los años 60, ¿no? Claro. Mayer, tú que eres emelecista. ¿Cuál era tu referente ahí? Desde Mayer, en Barcelona estaba el ¿De dónde te salió ese melexismo? Porque de repente te hiciste melexista. Mi papi era barcelonista, pero hasta las médulas, no tienes idea. ¿Y por qué tú te hiciste melexista? Mi papi dice que yo me hice melecista por llevarle la contraria. Así pasa, mi padre era melecista y yo más barcelonista. Pero mira tú, lo que le haces la paga. Mi hijo, yo confiado, ¿no? Melecista, me lo hicieron barcelonista. ¿Tu mujer? No, un concuñado. Así es, de repente por las tranqueras aparece un familiar, un amigo y le cambia el sentimiento futbolístico al hijo de uno. Y es barcelonista. Mira, en mi caso, mi hija es de liga. ¿Ya qué puedo hacer? Pero te voy a decir, mi corazoncito en el fondo es heberiano, hermano. Heberiano. Oye, pero si yo me veía con mi tío abuelo, pues
¿Cuál era tu tío abuelo? ¿Ah? El Califa Chedraui. El Califa, pues. Era tu tío abuelo. Pero si es Qué tío- gran dirigente, el Califa. Él es tío carnal de mi tío Manuel Adún. Claro. Mi mami, Manuelito Adún. hermana, mi tío Melecito Manuel, también. hermano de mi tío Jofre, ¿ya? Vivíamos al lado, mi cita y mi jig, o sea, mi abuelo y mi abuela, vivíamos el uno al lado del otro, en Ya. Ayacucho y Chimborazo. Dime una cosa, ¿y jugaba fútbol de arquero, arquero. En la escuela y en el colegio cambiaste de posición o siempre fuiste arquero? No, hice fútbol, la verdad, en la primaria. Llegué a la secundaria y comencé a dedicarme al voleibol. Y el voleibol de 3, con pelota de fútbol y la malla que tenían ahí, no era pues esas de piola que se hunde, era metálica, cosa En Quito. en Quito. Topaba, se iba O al sea, piso, fuiste por ahí. voleibolista. Ahí comencé a hacer voleibol. ¿Único deporte o practicabas otro? Básicamente allá voleibol. Ya. Voleibol. Muy bien. Básquet, de cuando en Poco. cuando. Ahora, tú... Estuve en la banda de guerra. estuviste en la banda de Ya, guerra. pero Era te voy a decir por qué. cachiporrero, tocabas corneta. 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 Ya. Pero claro, ahí recién aprendí a tocar corneta. ¿Por qué me metí a la banda de guerra? Porque como siempre fui yo vago para los ejercicios, mientras había educación física, nosotros nos íbamos a hacer los entrenamientos con la banda de guerra. Pero adicional, ahí yo hice un dúo, yo llevé mi guitarra, como había presentaciones, había un teatro ahí, tocando guitarra. Ese dúo fue con Julio Rolando Aguirre, compañero también. Pero había el grupo musical de los internos del internado de los menores. Me metí ahí. Y el de los mayores, pero que ahí verdaderamente ya no era el internado, sino de la academia en general. ¿Ya? Y yo estuve en todos esos. No, la música a mí que me encanta. Y ahí tocando guitarra, pues, hermano. Mira, la gente no sabe esto de banda de guerra, las nuevas generaciones. Antes los colegios, no todos, pero algunos, los importantes, tenían un grupo de estudiantes que evidentemente pues hacían este tipo de presentaciones, especialmente en los desfiles. Habían acróbatas, habían músicos, y en las fiestas de Guayaquil, en las fiestas del 25 de julio, 9 de octubre, incluso en esa época 24 de julio, que era feriado por el Día de Bolívar, habían los desfiles estudiantiles y las bandas de guerra acompañaban a cada uno de los colegios que desfilaban. Era una cosa hermosísima. Bueno, tu ascendencia es libanesa, igual que la mía, Polo. Ascendencia libanesa y alemana. Bueno, y alemana. Pero te voy a preguntar por la ascendencia libanesa. Debe haberte gustado mucho la comida libanesa. ¿Quién la preparaba? Mi mami y mi abuela. Vaya. ¿Qué comías? ¿Cuáles eran tus platos favoritos? A mí me encanta el kipe. El kipe crudo, el kipe naya, hornado crudo, o frito, que son 3 tipos de kipe. Hay al horno, hay el frito, ya. Y hay el crudo, ya. Y hay el kipe arroz, que es al horno también, que es igualito al centro cívico. Muy poca gente lo hace, mi abuela lo hacía. Como el centro cívico, redondo la base y la cúpula así. Mira qué rico. ¿Y qué otro plato libanés te ha gustado? El shishbarak. Ya. El shishbarak. Hojas de uva, Ay, hojas de uva, ¿qué te pasa? Bacanales hacía tu abuela y como eran en la vieja época, me imagino. Y sobre todo las reuniones de Día de la Madre, Día del Padre, y Navidad en la casa de mi abuela. ¿De qué barrio eres tú? Ayacucho y Chimborazo, esquina. Ahí vivía harta gente de la comunidad leonesa, todo el entorno. En el centro de Guayaquil, 10 cuadras para el sur, 10 cuadras para el norte, desde la calle 9 de octubre, ahí vivía todo Guayaquil en esa época. ¿Siempre viviste ahí o después te cambiaste a otro lado? Ahí viví 22 años mi vida. Ya ¿Desde qué edad? O sea, desde que tienes uso de razón. Claro, hasta los 22, 23 años. ¿Siempre ahí? Sí, y de ahí ya después nos cambiamos al sur. Bueno, muy bien. Ese es el pueblo vaquerizo, pero infanto juvenil. Faltan colegios. Ya hablamos pues del colegio del Cristóbal Colón, ya hablamos de... No, pero en la academia me contagiaron, Víctor y Juan Ferretti, me contagiaron el hepatitis. Entonces no pude terminar segundo curso. ¿Y qué hiciste? Tuve que regresarme a Guayaquil, 3 meses en cama. Sí, era la hepatitis, claro, era 3 meses. Yo la viví también. Ya, horrible. Entonces, irme a la academia para ir a comer la comida que estaba, no podía, si el hígado. Entonces, entré al Espíritu Santo. Tuve que... El de Urdesa, obviamente. No, ya... No. Secundaria. Era secundaria. ¿Pero secundaria era en Urdesa? No,
¿En dónde era? Ya estaba en la Juan Tancamarengo. No, ¿qué te pasa? El de la Juan No me vas a decir a mí, hermano. Ahí estaba el padre Wittigan, el padre Mario, Anicio López. En la Tancamarengo. Si no existía la Tancamarengo. En tu época de colegio era una callecita de ida y vuelta. Era un carril de ida y otro vuelta. Así era. Ahí estaba el Espíritu Santo. Bueno, que tú podías llegar por Urdesa Norte, si te quedabas el bus por O B, ¿no? Cogías el colectivo, te quedabas donde terminaba Urdesa Norte y te ibas a pie cruzando todo eso, era un basurero y ibas a parar al Espíritu Santo. ¿Te graduaste en el Espíritu Santo? No. ¿Eres un trotamundo o fuiste un trotamundo de los colegios? Cuando me preguntan, bueno, ¿en dónde te graduaste? A mí me gustó cultivar amigos. ¿Ya? Entonces, del Espíritu Santo, ahí fui compañero de montones, entre ellos Ramón Cuesta, el hermano de Rafael, Ramoncito, de Santiago. Santiago tocaba la batería allá en Quito, en la Escuela Militar de Ecuador. También era de allá. El Gato Gutiérrez, el papá de la nena, era el que cantaba. Puras canciones de los iracundos, hermano. Bueno, ¿no te graduaste en el Espíritu? No, de ahí estuve en la banda de guerra también, entrené a la banda de guerra. En cuarto año hubo un compañero que hay unas pepitas, los viernes a la segunda hora, era una misa, ¿no? Luego volvemos a las clases, a la tercera hora. Hizo relajo. Unas pepitas así, ¿no? Pepitas, las aplastaba en las cuatro esquinas, tuvimos algunos ahí, pero las llevó él. Entonces... Te expulsaron. Había que aplastarlas, todos las aplastamos y un poco saliva, las movías con el pie y cerramos las ventanas. Salimos, a lo que terminó la misa, volvemos. Abren la puerta. Era una humareda, parecía que era incendio. ¡Humo! Esas pepitas botaban humo, pero que apestaba pedo chino. Claro. Tremendo. Descubrieron a los culpables. ¿Quién fue? No, pues nadie decía nada. Me la eché yo al hombro solito. Fui yo. 3 días expulsado de clase. ¿Y de ahí te fuiste a otro colegio? No, o sea, volví todo. Pero ya me marcó, pues, porque yo le hice una al padre, porque había que niquelar, habían cornetas doradas y niquelar, y faltó una semana para el desfile. Y le digo, hay que niquelarlas, pues. Tiene que salir parejo, hay que afinar los tambores, el bombo, bueno, todo lo que había que hacer, ponerle las bolas, los forros, no que se fila así. Oye, estamos desde el mes de mayo y la mayoría eran nuevos. Yo los escogí, la mayoría eran nuevos, la mayoría eran del primer curso. Bueno, ¿y qué pasó? Conclusión, me dijo que no, tenga la cachiporra, desfile usted, haga la cachiporra, yo me voy. No me quedo a desfilar. Al día siguiente me llama, por volante interno al curso. Me acerqué, me dijo que no iba a dar matrícula. No me importa. Me llamó, dígame, el padre Witting, haga lo que tenga que hacer, está bien. Y la matrícula, no se preocupe. No me la dieron. ¿Y entonces? Entonces, fui al Javier. ¿Fuiste al Javier? Al Javier. Entré al Javier. Ya. ¿Qué te puede decir? ¿Ahí quién te recibió? El padre Barriga era el rector en esa época. O el padre Paquito Cortés, uno de los dos. Sí. O el padre Villalba. No, no sé si... Ahí sí me cogiste hoy. Porque yo entré muchos años después, ya el rector era el padre Araujo, pero antes eran Villalba, Cortés o Barriga, uno de los tres. La cosa es que entré, hermano. Entraste. Ya. Estuve ahí, eran bimensuales las libretas y todo eso. Cuando yo, 20 en conducta, nunca. Mi promedio era 15. Ya, sacaste 20. 20. Y mis notas, hermano, ¿para qué? Muy bien. Pero el método de enseñanza de Javier era tremendamente diferente de los otros colegios por que yo había pasado. Bueno, mi papi, no me acostumbro. Pero si está bien, pero yo no me sentía, no me acomodaba bien, es la verdad. Y te fuiste a otro lado. Entonces, ¿qué colegio te coge? Ya faltaban 2 semanas para que termine el primer trimestre. Terminé en el Templo del Saber, Liceo Mixto Particular Johnny High School. Johnny High School, ¿qué es eso? ¿Dónde era? El Juan Montalvo. Ah, el Juan Montalvo, pensé. Arriba Comercial San Agustín era. En el centro de Guayaquil. En el centro, en la calle Aguirre.
En la Lo calle que Aguirre. sería frente al Unicentro. También había un colegio por ahí cerca, el 5 de junio, que quedaba en la calle. Pero esa es la calle Machala. En la calle Machala. En la calle, no, Tú esta está- estuviste en el Juan Montalvo. En el Juan Ahí Montalvo. te graduaste. Sí, ahí Al me fin gradué. te graduaste. Era colegio nacional. Sí, y te voy a decir, no, Colegio particular. Particular. Ahí la rectora era la doctora Ana Julia Martínez de Salvatierra. Yo tuve a un profesor que lo recuerdo, que era con supremo cariño, me hice amigo de él. En el recreo nos íbamos a Casa Tosi a tomar el cafecito, él y yo, ¿no? El doctor Jorge Washington Salvatierra Santander. Que, oye, la literatura y la filosofía, él nos daba esas materias, no tenías que estudiarla. Bueno, te graduaste en el Juan Montalvo. Sí, Y de ahí ya Polo Vaquerizo hizo algo de universidad o no. claro, pues. ¿Qué estudiaste? Comencé estudiando leyes. Mi tío Jorge Zavala que hizo me esperaba, pero yo le dije que iba a ir, pues que más estar con el tío semejante maestro. Pero sucede que se me cruzó una carrera que yo no sabía que existía en la universidad. ¿Cuál? Escuela de Ciencias de la Información. Periodismo. Periodismo. Ya. Ya. En la estatal. En la estatal. No había ninguna otra. Y eso fue porque un profesor no fue en la segunda hora, que era a las 7 de la noche. Ya, yo estaba estudiando leyes. Me bajé al lado de esta filosofía y me fui hacia la parte de atrás. Y ahí está un callejón más o menos así. Entré a una clase que estaba abierta. Sucede que el pizarrón estaba al fondo. Genial, me pareció genial. Todas las bancas hacia allá. O sea que no había el pretexto. Si hace calor, puerta abierta, la gente no se distrae. Y un profesor ahí de pelo cano dice así, si me puede acá, que sí. Terminó, fui a hablar con él. Bueno, disculpe, ¿qué es esto? Escuela de Ciencias de la Información. Periodismo, sí. Yo no he sabido. Y le dije, yo trabajo en radio. Dije, ya te voy a preguntar de eso. Bla, 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 bla. Y ahí te inscribiste Ya. Entonces, y te titulaste como licenciado. Yo soy licenciado en Comunicación Social. Entonces me dice, pero ya había pasado tiempo de matrículas turnales y todo, pero qué cara le habré puesto, ¿no? Hago una cosa, venga mañana a filosofía, porque estaba escrita filosofía, y pregunta por el director. Pero ya, de verdad sí. 9 de la mañana, 5 para las 9 yo ya estaba fuera, 9 en punto entré. Buenos días, sí, buenos días. Tengo una cita con el director. Un momentito. Que pase. Había sido el mismo, hermano. Había sido el mismo. Y te registró. Y sí, pude entrar. Y ahí me fui. Desarrollaste hasta sacar tu título. Claro. Pero en medio de todo eso, yo me Polo, incorporé, o sea, ya con museta y todo. ¿cuándo? Ya en 1981. Yo soy de la primera Faxo, lo que claro. se llamó después Faxo. Ahora, Claro. en medio de tus estudios en la Faxo, Polo Vaquerizo comienza a tener sus primeras experiencias en comunicación en la radio ecuatoriana. O sea, No. Polo Mucho antes. Yo a los 14 años, rumbo a los 15 de enero del 70, yo ya estaba trabajando en radio. ¿en qué radio? Radio El Tiempo. Tu primera radio. Eso quedaba arriba del Costa. Ya, ok. Eso era don Rafael Calderón Peterson. Ya, personajes de radio. De los Ulloa. De la Está radio. bien, de los Ulloa Figueroa. Ahora, personajes de Radio El Tiempo, que recuerdo. Uy, 2 o 3, así rápido. hermano, difícil. Bueno. Difícil porque a duras penas me veía con el que... me No, hacía el pero relevo. te estoy preguntando de quiénes trabajaban, qué voces había en Radio El Tiempo. No te acuerdas de ninguna. Bueno, pasó Radio El Tiempo, Difícil. ¿a dónde más te fuiste? Tiempo. Yo me fui a Radio Continental, que era de don Julio Fará Ricardo, el papá de César Eduardo Fará Romero. ¿Ya? Ya, linda gente, mucho respeto para don Julio, en paz descanse. ¿De ahí? De ahí pasé a Radio Suceso, eso era Eduardo Carrión Puertas. Radio Sucesos. Claro. ¿Cuál era la línea de Radio Sucesos? Cuando yo entré ya... Musical. Musical. Ahí te encontraste a Agustín Guevara Murillo. No, yo con Agustín me vine a ver ya después en IFESA. En IFESA. Ya, En IFESA. perfecto. Agustín Filomentor Guevara Murillo. Ya, entonces en Sucesos, ¿qué hacías tú? ¿Dijo qué? Disc jockey. Disc No eras locutor, eras No, solamente disc jockey. no. El DJ es lo que decíamos nosotros el muele discos. Ya. ¿Ya? Muele discos. El DJ jockey es el locutor, el discomentarista, lanzadiscos, que O se sea, llama tú programación. mezclabas informa. y al mismo tiempo hablabas. Uno manejaba todo, por supuesto. Pues. Es más, había un micrófono en la misma consola. y Está de ahí la hacías- consola, ahí está el micrófono, el plato, consola, los discos, o sea, todo. ¿Cuál Los era tu cartuchos. horario de trabajo, por ejemplo, en Sucesos?
O sea, el Suceso en ¿cuál la era tarde. tu cortina musical ahí? ¿A qué hora? Entraba a 2 de la tarde. Y te quedabas hasta Ahí era de 2 a 5. ya, de 2 a 5. Después te fuiste a IFESA. El Suceso, no, a Radio Mambo. Radio Mambo. A Radio Mambo. Yo fui Mambo. compañero de Pablo Aníbal de la Córdoba, Sí, señor. Jacinto Landazuri, Pero por Soto, supuesto, Radio Mambo Claro. transmitió el partido en Manuel La Plata. Adolfo Varas, Radio Mambo transmitió el partido, dos transmitieron el partido en La Plata Germán cuando ganó Cobo Herrera Barcelona. era el Claro. gerente. Atalaya transmitió con Ecuador Martínez y Aristides Castro, y en Radio Mambo transmitió Jacinto Landazuri Soto con Pablo Aníbal Velarcordo. Ahí Humberto entonces, Jalón Mateus, que era el o sea, béisbol. ahí tus, digamos que compañeros de labores, aunque mayores, eran Jacinto, Claro. El Rey, Humberto Romero Galvez, ¿lo No. mencionaste? No, a Germán Cobo, Germán Cobo, que era que fue el un gerente. director de noticias espléndido en Sí. CRE muchos Además, años buena después. persona. Así es. ¿Quién más? Buena persona, Manuel Adolfo Varas, Manuel Adolfo. Jacinto, vaya pues. Todo eso en Radio Mambo. Y ahí también hacías música o periodismo deportivo hiciste. No, lo mío, el área mía. Música. El área mía. Sí, lo que había cada hora, todavía me acuerdo la presentación, eso está grabado con la hora, ahora, las noticias de la hora. ¿Ya? Con la Y hora, ahí- ahora, las noticias de la hora. A ver si alguien le pone eso nuevamente, le pone esa salsa. Qué interesante. Bueno, Hiciste tu tiempo en Mambo y ahí a dónde fuiste. Ya en la tarde y espectáculo en la mañana, Guillermo Rondón, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué En dial Mambo, era espectáculo y qué dial era Mambo? 905. Ambas AM. Claro, en esa época no todo existía era FM. amplitud modulada. En la mañana espectáculo 905 y FESA era en 945. Sí. ¿Ya? Y en la tarde Mambo, que estaba en la frecuencia que luego la tomó CRE, 560. 560 en la esquina. Claro. Bueno, y de ahí fuiste a IFESA. Me llamaron, entonces entré a IFESA. Música también, con la Princesa Pin. Con Leticia Pino. Sí. Ya, perfecto. Sí, ahí Entonces, estábamos con Gustavo Volque. Gran voz la de Gustavo Teresa Volque. Quinteros, Gustavo Volque. Yo con Gustavo. Yo alcancé a ser hablo casi compañero a entre el diario. Amazonas del año 89 con Gustavo Volque, Claro. padre, y soy también muy amigo de Gustavo Volque, hijo. que es Él está en periodista Alemania, deportivo. el hijo. ¿Ya se fue a Alemania? Sí. No sabía. Ya, a ver, Teresa Quintero, Gustavo Volque, entraba yo. Ahí entraba el turno Agustín Guevara, luego Carlos Vega Moreira, en paz descanse, lindo, lindo. Y Manolo Castro Suárez. ¿Con Blanquita Salazar nunca te cruzaste en alguna radio? No, Gran personaje también, Blanquita Salazar. Bueno, ¿en qué momento ya, Polo Vaquerizo pero ya cuando estaba en IFESA también estaba en Radio Alegría, que eso era Panchito Feró. era de Pancho Feró Claro. Aroca? Y ahí era solo, ahí está, toda era música americana, pero todo lo que era de los sellos que ellos manejaban, los sellos externos, mientras en IFESA eran los sellos que solamente manejaba IFESA. Ya después, O sea, chao el uno, chao el otro, y me convocan a Radio Sucre. No la de Vicente Roa, sino cuando se abrió después muchos años Radio Sucre, que era de don Homero Huerta, Claro. de la Sevenap, la Mi- gerenciaba Jorge Aquel Ruiz. claro. Jorge habló conmigo y ahí se salió conmigo Carlos Vega, Gustavo Volque y fuimos a Radio Sucre. Y después, ya, por el año, en el 80, me metí una deuda, ¿no?, entre los equipos, el departamento, y 13 de abril de 1981 escuchabas 89.3, Radiación, FM Estéreo, Radiación. Ahí estuviste. Era mi radio. Ya, fue tuya. Claro. Tú eras dueño Claro, de la radio. Que después yo le dejé como Acción FM 89. Bueno, entonces ustedes han podido escuchar en esta primera parte del programa a un verdadero trotamundos de las escuelas, de los colegios y de las radios. Ha desfilado por todos lados. Polo Vaquerizo Es lindo, Adún. lindo la Pero un hombre comunicación. que adquirió experiencia en todo sentido prácticamente desde niño. ¿En qué momento Polo Vaquerizo, el radiodifusor, entra a hacer televisión en Canal 10? ¿En qué momento? Eso se dio porque están buscando hacer programas, ¿ya? Programas. ¿Qué año? Año 76. O sea, tú estabas haciendo radio. Todas estas Claro, radios ya que haciendo desfilaste. radio. Y ojo, algo que falta decir, que yo fui parte del directorio de él durante 10 años. Claro, ya eso lo recuerdo, porque por ahí yo entré ya cuando En la estaba provincial saliendo y de aéreo, estaba nacional. entrando. Así es. Pero háblame de tu incorporación. Ya, a Canal entonces están produciendo el canal, llegaron unos peruanos
ya que... Los que trajeron al tío Johnny. No, el tío Johnny entiendo yo que, no sé si vino, él ya había venido 1 año o 2 años antes, más o menos, por ahí. Pero vinieron a producir de Perú para el canal estos peruanos, ya, contratados por el canal, pues. Producciones del canal. 76. 76. El gerente era Carlos Tama. No, Carlos Tama entró después. ¿Quién estaba de gerente ahí? El economista Franklin Masson. Claro. Elito Masson era el gerente. Claro, era el gerente. Ya, no, pues Carlos Tama entró, eso ya es por la década de los 80. Sí, puede ser inicios, antes de Jorge Pérez. No, Jorge Pérez estaba Jorge Pérez, Lucho Hanna creo que ya estaba ahí, me parece, no estoy seguro, ya, pero bueno, entró Carlos Tama. Pero la cosa es que produjeron un pocotón de... Los peruanos. El canal, pues. Ya, pero los peruanos estos que estaban ahí. Ya, y... ¿Qué programas habían ahí? Chispazo ya existía. Ya estaban los tangos ahí. Chispazo ya, eso era un programa que dominical. Dominical, ese era un programa de Miguel Tanús en coproducción con el canal. Con el canal. Y además con Manuelito también. Y... Claro, Manuelito era cámara. Ahí se incorporó Luzmila Nicolaides, mi gran amiga. Que fue Lucho Galvez, Pedro Ortiz. Oye. Ya, pero puede haber sido Chispazos el que genera la idea de haga negocio conmigo. No creo, porque la idea de haga negocio conmigo... O en Busque su marca sale lo de haga negocio conmigo. No, Busque su marca nada que ver. Pero Busque su marca tuvo muchas cosas de haga negocio conmigo. No. Busque su marca era de que participaba el público, que habían ciertos concursos, premios. No, pero Busque su marca no era con público, sí. Era con invitados. O sea, los invitados... Pero invitados por decir, individuales uno con otro o qué sé yo. No, pues acá ya era con público. ¿Cuándo surge Haga Negocio conmigo? Salió el 4 de mayo de 1976 al aire. ¿Tú fuiste el fundador de Haga Negocio? ¿O alguien hacía antes? No, o sea, como fundador sí, porque los 4 primeros programas yo era locutor en off. Ya, ¿y quién era el animador? El Colorado Franco, ¿se lo ubicas? No lo recuerdo. Fernando Franco. Ya. Y Lucy Suárez. Ya. Ellos animaban. Entre los dos. Entonces al 5.º programa, el mismo día, me llamaron, me dijeron, vas a dejar la locución off, pasas a animarlo. Yo no quería, estuvimos 2 horas hablando, mira, si no vas, sacamos el programa al aire. ¿Por qué? ¿Que no convencía a Franco? ¿Qué pasaba? No sé, pero o sea, me dijeron que ya Fernando no iba, que él se iba a dedicar a otras cosas, que no sé qué, que bla, 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 bla. Y desde el primer programa ibas con el traje de tirantes. No, con terno, la cosa más odiosa. ¡Ay, Dios mío! Y dime una cosa, ¿y el formato con el que arrancó Haga Negocio y con el que tú arrancaste desde el 5.º programa ya como animador, fue siempre el mismo formato? A ver, yo hice algo que en televisión no se había visto. Apenas yo entré, era el haber preparado en gritos y barras y una especie de contestación. Por eso cuando yo entro, primer programa, ahí tú lo dices, buenas noches, Ecuador. Ya, claro, ¿cómo es? Eso nunca se había hecho en la televisión, ya, y me permitieron hacerlo, yo ni siquiera lo consulté. Es más, te salió. Yo me puse a preparar al público antes de salir al aire, era en directo. Claro, al comienzo era en directo, porque luego grababas los lunes. Ya vamos a hablar de esas famosas grabaciones de los lunes. Pero en los años 70, o sea, desde el 76 hasta... 70 hasta el 76 era directo. En directo. O sea, el mismo viernes, siempre fue horario viernes 9 de la noche. No, martes de 10 a 11 de la noche. Ese era originalmente. Originalmente de 10 a 11 de la noche. O sea, 76, 77, martes 78, 10 a 11 de la noche. Ya después pasó al día viernes. Ya, y el formato del programa, ¿siempre tuvo esa banda de músicos? No, nada. Eso lo inventaste tú. Yo lo metí. Lo llevaste tú. Yo lo metí. Cuando se fueron, ya. Es que, a ver,
Mira, el tío Johnny y los... Bueno, el caso de los productores peruanos, no, vinieron acá. Ya, ellos, contratados por el canal, pues, ya... a ver, había los problemas que los peruanos comenzaron a migrar a diferentes países, entre los cuales vino tío Johnny y esto. Ya después vuelve La Paz y retorna nuevamente a Perú. Continuamos con el programa, pues sí, el programa es el canal. Claro. Ya, estoy diciendo, ¿quién estaba? Ya estaba Jorge Pérez, creo que era. Debe haber sido Jorge Pérez, 81. Claro, sí, ya estaba Jorge Pérez, sí. Ya no estaba el economista Franklin Mason. Y se continuó. Entonces, en agosto de 1980, ya, yo ahí meto en la segunda quincena, metí yo al grupo musical, a la banda. Ahí arranca. La banda arranca por el 15 de ¿Te acuerdas del sonido de la música con que presentaban el programa? Las primeras tonadas eran la entrada mía. Claro, ya con ustedes el interpretador Polo Vaquerizo. Pan, plan, pan, y quieres caerte para atrás. Esas tonadas de la entrada mía para saludar, ¿no? Eso era algo que lo usaba Armando Pío Arauz. En cada entrada y salida de set musical en la fiesta, que eran con orquestas, ¿no? Te tocaban media hora, paraban 10, 15 minutos, ¿no? Volvían otra vez. Hacía esa tonada. Entonces la gente sabía que era el descanso, claro, para los músicos. ¿Y cuántas tonadas tenía el programa? No, varias. La entrada mía era una cosa. Ah, no, pues tú tienes idea de la cantidad de entradas. Y había ese desinfle cuando, por ejemplo, fallaba alguien. A ver, hay entradas y salidas de segmentos y aparte fanfarrias ganadoras y perdedoras para cada segmento. O sea, era un trabajo arduo de la banda. No tienes idea de lo que era eso. ¿Qué banda llevaste tú? O sea, ¿de dónde la sacaste? La banda Aventura. Como tú eras un hombre que manejabas temas musicales, de repente, ¿cómo conseguiste esa banda? La banda que tenía el tío Johnny, ya, estaba el Flaco Guido, ex Viveraus, Nelson Ravelo, ex Viveraus, que yo los conocía a toditos ellos, ¿no? Estaba Sócrates Rojas, de ahí estaba... El famoso Sócrates, que siempre lo mencionabas. Sócrates Rojas y un trompetista. Eso era... Y Javier Rivas. Oye, y tú mencionas que cuando arrancó Haga Negocio Conmigo, con Franco de animador, y la señora Suárez como co-conductora, tú eras locutor en off. Correcto. Después pasaste a ser conductor animador. Pero se mantuvo siempre el tema de locución en off. Recuerdo que Marco Vinicio Bedoya fue locutor ahí. Rafael Erazo también. No, Rafael no fue. ¿Quiénes fueron los locutores en off que te acompañaban? Al momento que yo ya entro a animar, ya, ¿cómo se llama? El locutor en off mío fue Edgar Tobar. Edgar Tobar. Que gana Edgar, que pierde Edgar. Ya, él estuvo del 76 al 86. En el 86 él fallece. Por el problema, tuvo como 1 año, 2 años, algo en hemodiálisis y falleció. Y de ahí, después de Edgar, yo no sé, a ver, después de Edgar... Porque Marco Vinicio, antes de ser animador, fue locutor en off. Estuvo en tu programa. Claro, sí, fue locutor en off mío. Después de Marcos, ahí lo convoqué a Lucho, al hermano, que las voces son muy parecidas, muy parecidas. El comandante, claro. Mi compañero también muchos años. Claro. Javier Albán, creo que al final también, ¿no? No.
El Patucho. El Patucho, ¿no te acompañó ahí? Cuarto de pollo. Cuarto de pollo. Cuarto de pollo. No, pero cuando había una emergencia o algo, lo llamábamos. No, y lo hacía bien. Tremendo lo hacía locutor. bien. Tengo que llamarlo para. Era bueno. Porque es tremendo locutor. Además, buena pasta. Claro, buena gente. Era locutor comercial en las transmisiones que hacíamos en Superca 800. Claro, es que lo que pasa es que para la línea de Haga Negocio, el tipo de voz tenía que ser más o menos de ese calibre y tener un fraseo rápido. Ya, Polito. No gritón, claro, pero bien enfatizado. Así es. Los premios. ¿Cuándo surge esta idea de los premios? ¿Cómo se conseguían los premios en esa época? ¿Cuál era el negocio ahí del canal? ¿Cuál era el negocio de los auspiciantes que tenían que dar premios? ¿Cómo conseguías el billete en efectivo? Porque yo recuerdo época del sucre, vamos por 1.000 sucres y se mataban por 1.000 sucres ahí en un concurso. ¿Cómo se conseguía todo eso? 2 millones de bueno, sucres. pero ¿cómo se conseguía todo eso? A ver, cuando el canal, dueño del programa, el departamento de ventas, entonces, claro, hacían cuál era el costo del programa, ya. El costo del programa era todo lo que te encierra, pues, ¿no? Escenografía, músicos, modelos, locutor, animador, la banda musical, qué sé yo, pues, ya, mantenimiento de escenografía, costo de energía, o sea, te metían todo, o sea, prorrateaban todo. Entonces, según eso, ponían el costo mensual como coauspiciador y el otro era como portacuñas. ¿Ya? O sea, que solamente pautaban, pero no entraban a... Ya, ¿los premios quiénes los daban? Los clientes mismos que pagaban pauta y al mismo tiempo daban premios. O sea, parte era así. Siempre tenías un cliente de electrodomésticos en esa época, Durex, por mencionar alguno, Icesa. Créditos económicos. Créditos económicos. Porque ustedes tenían que, o tú regalabas ahí, o hacías concursar por licuadoras, lavadoras, cocinas. Refrigeradoras. Era una cosa espectacular. Y eso lo daba el cliente, pero aparte el cliente pagaba también por la presencia. Pero, por ejemplo, en el caso ahí era, y lo puede adquirir. O sea, ahí sí los premios los absorbía el programa. ¿Cómo los absorbió el programa? Claro. Pero, o sea, el programa... daban un precio, ¿ya? Como empresa. O sea, el canal pagaba los premios. No era en canje. Algo. Quizás uno sí, otros no. Qué sé yo, pero por eso hacía. Y lo puede adquirir en créditos económicos. Ya, muy bien. Pero la idea es que se sienta bien el cliente. Ahora vamos a la relación que hubo de Polo Vaquerizo en este programa con la gente. Ese debe ser el programa que yo recuerde en la televisión ecuatoriana con más público presente en las grabaciones. Yo recuerdo, Polo, yo trabajaba también, yo hacía periodismo. Cuando yo tenía formado mujeres, ¿cómo me hacía? ¡Hitler! Hitler, es que es verdad. Es que yo ya supo organizar, yo no permitía relajo. Yo trabajaba en Radio Bolívar, que era la vuelta del canal, y por ahí era la entrada. Claro. También en su momento tuve varias participaciones en Canal 10, que después se llamó Telecentro, TV, Cable Deportes, etcétera. Entonces yo estaba vinculado a ese núcleo de comunicación y como iba todos los días lunes, eran unas filas, señoras y señores, que arrancaban en una de las puertas del canal y sin exagerar se tomaban no menos de 600 o 700 metros de la Avenida de las Américas. O sea, ya todo el mundo sabía, cuando pasaban los carros por la Avenida de las Américas, ya se sabía que era grabación de Haga Negocio conmigo. ¿Cómo convocabas a la gente? Por el programa nada más. ¿Qué les decías? ¿Grabación el lunes? Sí, claro. Y si llueve, pasan directamente al estudio. Ya, pero ¿había algún tipo de filtro? ¿O el que llegaba, los primeros que llegaban eran los que entraban? A ver, yo muchos años, lo que pasa es que a veces yo tuve que aprender a delegar, ¿ya? Porque yo mismo los hacía pasar. Y yo te veía a ti, por eso te decía Hi Hitler. Claro, yo mismo los hacía pasar, los iba ubicando antes de meterlos al estudio, ahí en el pasillo, ¿ya? E iba seleccionando. Ya después tanto tiempo me lo cojo a Mario Santillán Camari. Mario Santillán. Acuerdo de Mario. ¿Sabes qué? Yo no tengo por qué, caerles como plomo a la gente.
¿no? O que me odien porque yo no los dejo pasar. Pero no es que yo no los dejaba pasar porque, sino que si te salían pues algunos por ahí que ya habían estado. No, pues tú tienes que darle oportunidad a todo el mundo. Claro. La idea era esa, ¿no? De repente te iban, podías ir, o sea, super sport, pero no así medio andrajoso. No, pues no permitías que entre alguien en zapatillas. O sea, sí tomabas en cuenta eso. Ahora, por la imagen de ellos. Claro, ahora te pregunto algo. Entonces le encargué a Mario eso ahí. Perfecto. Ahora, para que la gente tenga una idea, el estudio era en el estudio grande de Telecentro en esa época, TC Televisión ahora. Ahí había una tribuna. Y esa tribuna, que era donde se sentaba todo el mundo y se la veía en el programa. Platea, o como quieras llamarle. Esa tribuna tenía una capacidad para unas 150 personas. A ver, yo hacía... Claro, pero te quedaban... Pero eran 150 personas aproximadamente. En un estudio, ver, 150 personas. Mínimo 100. Menos de 100. No, sí, más de 100. Por eso, 100, 120, 120, 125. Ahora, lo que pasa es que habían unas colas que se tomaban casi toda la Avenida de las Américas. Eso quiere decir que iban no menos de 1000 personas a la grabación. No sé. ¿Y qué pasaban con las 900 restantes que no entraban, por ejemplo? Tenía que irse y volver con la esperanza de poder entrar. ¿A qué hora llegaba el primer fulano al canal para hacer la cola? No sé, hermano. Yo sé que llegaba súper temprano y había gente. O sea, ¿tú a qué hora llegabas al canal? En la mañana, temprano. 8 de la mañana. Yo, 7 de la mañana. Y a las 7 ya había la cola. Ya había gente, sí. Había gente. Y había mucha gente que venía de afuera. Ya, si en este momento hacemos un recordatorio, que es la idea también de este programa, de los concursos HIT que tú hagas negocio conmigo, mencióname 5 de los concursos más recordados. Recordados, el de Milloneando, el de Cero. ¿Cuál? Milloneando, el de Cero, Apolito, Cero. Cero, Apolito, Cero, esa es una frase que todo el mundo la maneja ahora. ¿No? El de agarrar. ¿En qué consistía Milloneando? Tú tenías que hacer 2 cambios. Podías ganarte $500, $5, 50, depende de dónde ponías. Sí me acuerdo ya. Claro, entonces eran 2 cambios obligatorios. Y un tercer cambio, si es que querías. ¿Ya? Entonces un montón de gente ganó, pues. Otros se llevan un fiasco, pues, porque lo tenía y lo cambió. Pero yo siempre igual les daba. A mí siempre me gustó que la gente lleve. ¿Ya? ¿Cómo era el segmento? Milloneando. Milloneando, de millones. Claro. Ya, milloneando. Es que era en sucres, pero ya después, ¿cómo le iba a cambiar el nombre? Cuando era en dólares, se fue el millón. Ya, pero además ya el fuerte del programa fue en la década de los 90, quizás 80, 90, que era sucres, ¿no? Segundo concurso que te venga a la memoria. Agarra lo que puedas. Ese fue, yo creo que el más emblemático de todos. ¿Te acuerdas de la canción de cuando habían 2, otra pero lo maravilloso era que se fabricaba ahí un cuarto, una especie de cuarto, o sea, tenía cúpula. Claro, era la cúpula sin pared, porque justamente la televisión era como se veía. Un cohete. Sí, que a través de la televisión se veían todos los premios. Ahí tú ponías de todo. No, a ver, agarra lo que después tuvo 2 versiones. Ya, la de la puerta. Es que esa es la. Abrías, claro. Ya, esa era la dura. Sacaban los premios. Y el otro, el de la faldita. Pero vamos al de la puerta, que fue el más claro, pero. Ya, pero ese de la puerta. O sea, primero, los premios. O sea, ¿cuál era la idea de los premios ahí? ¿Qué tipo de premios habían? Todo. Televisores, refrigeradoras, cocinas, máquinas de coser. El que abría el candado agarraba un televisor y se iba con el televisor. Abrías la puerta. Entrabas, sacabas un premio, volvías mientras estabas con tiempo y sacabas otro premio. O sea, dejabas. ¿Y cuánto era el tiempo? ¿Era 1 minuto? No, 40 segundos. ¿Para abrir la puerta? ¿O para todo? Para todo. ¿Cuántas llaves había? 25. Pero hubo gente que abría la puerta. Solamente, sí, montones. Pero solo una llave abría, claro. Lo que pasa es que de una llave ibas con los dientes para arriba, la otra llave iba con los dientes para abajo. Entonces tú ponías y ibas a coger la otra, tenías que darle la vuelta. Era un candado. No, cadena
con un candado. El arito con las llaves. No, el candado estaba puesto en la puerta. Por eso, pues, o sea, el candado en la puerta, había que abrir el candado. Claro, habría que abrir el candado. y 25 llaves. 25 llaves. Y 40 segundos, yo me acuerdo. 40 segundos y a veces de 3 que sacaba, 3 ganaban. Pero la mayoría de veces de 3 que iban, ninguno ganaba. Pues era muy difícil. Era casi una hazaña que alguien abriera la puerta. No te creas, ya es suerte. Porque yo cogía, le daba la vuelta, en cámara le daba la vuelta, lo colgaba, agarra lo que pueda. Ese es el concurso que realmente más lo recuerdo, ¿no? Y también queda como frase que se usó mucho hasta en política, todo agarra lo que puedas, o sea, sí. Agarra lo que puedas. Bueno, el turro. ¿Cuál era el turro? ¿Cuál era? Cuando alguien no me hizo caso y perdía, yo cogía y les decía, turro. Pero dilo ahora como lo decían en esa época. Y pues sí, turro, y le cogía el tirante, se lo metía alrededor del cuello, de la cabeza así. De ahí a ver, Milloneta, bueno, canta conmigo. ¿Cómo era el canta conmigo? Canta conmigo. 1, 2, rueda tape. Comienza la canción. Y entonces ahí ponían una canción de José José. De cualquiera, salía el video, estaba el video ahí. Cantaba, se le bajaba el audio, se le subía. Y tenía que empatar. Ganabas. Y hartas muchas, ahí sí que ganaron. Había otro concurso ahí en que la gente ganaba premios. ¿Cuál otro era? A ver, espérate. Cachete con cachete. ¿Cómo era ese cachete con cachete? El del sorbete. Ese juego nació estando yo en mi casa con mi hija, la segunda, ¿no? Porque Fren es primero, viene la primera mujercita, después de Fren, ¿no? Estaba ahí un sorbete, cojo el sorbete y me pongo yo aquí así. Y mi hija tendría 3, 4 años nomás. Me pongo así, a ver, mi hijita, coja. Y nos comenzamos a cuajar de risa. Pero nos reían. Le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Voy a hacer este juego. Y así, o sea, lo que había pesca, lo hago. Lo hicimos y resultó. ¿Y ahí participaban parejas o de repente hasta desconocidos? No, eso es, ven tú, pues es una mujer, otra mujer y un hombre en el centro. ¿Ya? O un hombre, una mujer en el centro. Y tocaban a veces 2 hombres cachete con cachete. No, de repente si no podía se ponía, así sea mujer con mujer y al final el hombre o 2 hombres, así, cuando veían que no podían sostenerlo. ¿Ya? Entonces acá está el poco sorbete, cogía, se tenía que virar. Pero por eso iban toqueteando. Pero yo le hice un agregado, ¿no? El beso a beso. O sea, haciendo drama, yéndose a la cámara y la musiquita acompañando, tenían que hacerlo. Vaya. Y ya después, a ver, el piquito, tenían que hacer un piquito. Desconocidos. Qué lindo. No me acuerdo de todo eso. No, pero de ahí todo era, todo zanahorias, súper sano. Yo sé, pero Polo, de repente también, aparte de lo que tú hacías en el programa, dentro del mismo se crea una identidad tuya con el pueblo, tuyo con la gente. Yo me lanzaba, me paraba. Tú te metías en la tribuna. Me paraba y me lanzaba para atrás. Te lanzabas para atrás. Era casi un monigote ahí. Oiga, de carne y hueso. Es que primero yo me lanzaba de frente. Pero como te van empujando, ya, las amígdalas, pues manda ya. Entonces me comencé a lanzar para atrás. Y la gente te adoraba y todo el mundo, Polito, porque había mucha identidad de Polo. Pero a mí me dieron, los primeros años se me dieron duros, porque claro, aquí habían buenos animadores, entre ellos Lucho Gales, que es una pedazo de improvisación bárbara. Pero la improvisación que tú tenías no la tenía nadie. Pero lo que pasa es que la línea mía irrumpió porque no era como lo tradicional, buenos animadores, pero Ortiz, Lucho Gales, Yoyo Asín, el papá de Anabela, ¿ya? De la pionera televisión, tú no lo habías alcanzado a ver. Era bueno, muy bueno. Ya, pero claro, todos, señores y señores, alegres, pero... Y vengo yo, hermano, y comienzo a hacer lo que hacía en la esquina del barrio. Ese era yo, por eso... Ese era Polo. Claro, o sea, rompías esquemas. El si algo te doy, con esto te pago. Eso, es que ya voy a preguntarte sobre eso. Bueno, esos son los concursos más
icónicos que tuvo Haga Negocio Conmigo. Ahora yo quiero que tú elijas, si quieres haz un ranking, el 1, 2, 3, 4, 5 o los que se te vengan a la mente, las 5 frases más icónicas tuyas y de Haga Negocio Conmigo. Entre ellas la que acabas de mencionar, pero ponme 5. Desde el saludo incluso. Bueno, pero sí, que el saludo, el buenas noches, Escor, sí lo usan en algunas cosas la gente. Ya, una que lo usan para algunas, en ciertos actos o cosas, el eterno perdedor. Claro, el eterno perdedor. Claro. Hasta candidatos presidenciales le decían el eterno perdedor. Los que participaban y no ganaban, claro. y participaban siempre. Pero, por ejemplo, si algo te debo, con esto te pago. ¿De dónde sale eso? Eso sale de una película, La Superagente 00 Sexy. Yo tenía 11 años. La vi en una película hasta del circuito Pedimex. No sé si fue en el Octubre, en el Olmedo, en el México. Había una actriz, Amadí Chabot. Bueno, yo la veía guapa, era rubia, todo. Blanco y negro la película. Pero dentro del desarrollo de la película, en un teatro, estaba ahí el típico que presenta al artista, no sé qué, no sé cuánto. Y sucede que el que tenía que presentar en ese momento no estaba, no llegaba. Le dicen, extiéndete. Y comienza a contar chistes y todo, ¿no? Para quemar el tiempo. Entonces, uno de los chistes que contó, que era unos tipos que tenían cada uno de ellos un complejo. El complejo, ¿no?, del Yingiringongo. Era sube, baja, caminando, sube, baja. El otro, el de la ley del embudo, esos que van caminando haciendo todo para mí, haciendo la pena así, todo para mí. Y el otro, el del complejo de la deuda, si algo te debo, con esto te pago. ¿Y por qué? Lo adaptaste? O sea, yo vi eso lo hacía yo en mi barrio, me cruzaba las calles. Mis panas, todos mayores que yo. Polo, anda, me cruzo calles de doble vía, claro, en esa época. Bajo la vereda y voy, si algo te debo con esto, quebrando, haciéndome un etcétera. Paraban todos, buses, colectivos, pobrecitos. Yo llegaba a la vereda, no, gracias, ñaño, y me iba caminando normal. Pobre mi madre, pues los insultos que recibía por mi culpa. Y lo hice. Pero ¿sabes por qué lo hice? En la televisión. Y eso fue en el primer programa de 1977. El productor me dice, eran 2 juegos que se hacían. Por decir, un juego, y el que gana el juego pasaba a las puertas. Ya. Terminaba ahí, después otro juego, luego otras puertas. Eso era, así era el programa. O sea, yo sí le di otro tipo. Sucede que para el segundo juego era con ventas. Era en directo. Polo, ¿qué? Mira, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Ya salíamos de anuncios comerciales al aire. Invéntate algo, créate algo. ¿Pero qué pasa? No están las ventas, no aparecen. Me acordé. Si algo te debo con esto, te pago. Primer programa en 1977 salió eso al aire. Y la gente cuajada de risa. No tienes idea. No tienes idea. Bueno, esa frase que es también icónica, inolvidable. ¿Qué otra frase así? Esa que tú decías, el Yaja vive y ayune. ¿Cómo era? Yaja vive y ayune. Son palabras en árabe. Pero ¿cómo la decías en el programa? No, pues era bailando. Ya, pero, era como un ritmo. Pero tú la decías. Yaja vive y ayune. Eso lo usaba para desempate. Yaja vive y ayune. Hacia abajo. Tunga la catunga, tunga, mezcla árabe afro. Tunga la catunga, tunga y ya. Es verdad. Ahora, dime una cosa. Ya la gente, el público en general y los que iban, ya se sabían todo eso. Ya sí. Hasta hacían coro cuando. Sí, no, o sea, hay montones de cosas que ya ahorita tenía. Muchas anécdotas, pero yo sí quiero preguntarte sobre algo que fue muy especial para Haga Negocio Conmigo, el famoso tema de la solidaridad con las abuelas, con las abuelitas. Es que tú acostumbrabas 1 o 2 veces, Día de las Madres seguro, y creo que Navidad también. Para Navidad y Día de la Madre. Ya, correcto. Tú llevabas ahí lavadoras, licuadoras. A ver, ¿cómo era la cosa? Yo primero, eso lo hice yo en el estudio. Entonces en el estudio,
también me criticaron por eso, les ponía, o sea, como para ellas que hagan algo, que hacía el de milloneando, claro, bonitas, pero qué juego, ya sí para que participen más. En vez de silla les ponía banquitos, los bancos. Porque en la silla me da recelo, se tiran, ahí sí se lanzan primero la silla y se me iban hacia atrás. En el banco como que solamente se sientan. Y las sillas me criticaron por eso. Yo no las trataba como viejas, ¿ya? Ahí se olvidan de que eran viejitas y todo. Se divertían. A la anciana no tienes por qué tratarlo como tal. Así es. Tienes que se sienta que tiene vida todavía. ¿Y cómo surge esta idea después de llevarles a las casas? Y tú escogías viejitas, escogías gente mujeres de 80, 85 años. Hermano, Pocho, íbamos a ciegas. Ya. O sea, llevabas en una camioneta los electrodomésticos, No, por ejemplo. En un camión y en una a cualquier sitio. A ciegas. Y nos íbamos a meter allá donde el diablo Y picaba. la gente cuando te veía llegar esperaban con ansiedad. Los sitios que íbamos a veces, ¿qué te puedo decir? O sea, ya después comenzaba a aparecer la gente, pero teníamos que ir y preguntar. Ahí a Carlitos Andrade se baja con un radio, entonces que comience a preguntar dónde hay abuelas, dónde hay una abuela, en los sitios más deprimidos, pero más deprimidos. Pues todo el mundo te identificaba. Sí, o sea, ya, mira, por supuesto que sí. Y nunca nadie faltó el respeto, nada. No, ni yo me dejaba, si alguien me quería faltar el respeto. De repente, porque eran dos cosas. Las visitas, que eran 4 visitas, que las hacían en los barrios marinales, ¿ya? Y salíamos 7 de la mañana y regresamos ya con la noche. Y grabar, eran 4 visitas, eso era larguísimo, porque tenías que parar, porque comienzas a hablar, vas caminando hasta que llegas, y un proceso largo, para meter la refrigeradora, teníamos que sacar la puerta para que pueda entrar. Claro. O sea, te tomaba un tiempo con un sol, tú no tienes idea de lo que era. A ver, ¿tú crees que...? Ya, pero eran 4 visitas, pero en diferentes lados, pues. Pero habían 4 caídas, esas eran al filo de la calle. Entonces ahí era una abuela, luego 2 abuelas juntas, después 3 abuelas y una múltiple de 4. ¿Cómo caídas? Caídas, o sea, caídas eran en la calle, visitas en las casas. Ah, ya, o sea, te caían a la calle y se llevaban un premio. Claro. 4. Y 4 en las casas. En las casas. Y ahí yo recuerdo que en esos videos, Polo, a veces había lágrimas, había cachete con la ancianita. O sea, la bendición. Era un tema muy tierno, muy solidario. Yo fui muy unido a mis abuelas, sobre todo mi abuela era materna. Y eso, ¿tú crees que acrecentó totalmente tu popularidad? Porque tú mezclabas la solidaridad con lo jovial del programa, pero esa parte de la solidaridad, entonces como que terminabas siendo una especie de ídolo de todo el mundo. Yo no lo sé, yo lo hacía, te digo la verdad, yo lo sé porque a mí en lo particular, el hacer las abuelas me llevaba al clímax interno. Yo, la primera mujer, mi hija, es Laila Smaya. Smaya es el nombre de mi abuela. Mi segundo nombre fue Sara, el nombre de mi abuelo, el anunciador, el ángel que anunció a María. 22 años, el uno al lado del otro, o sea, éramos uña y mugre con ella. Oye, Polito, muy bien, hemos hablado prácticamente de todo lo más importante de Haga Negocio Conmigo. Un buen día, Polo Vaquerizo entra a la política, pero antes quiero hablar de un antecedente, de tu padre, de don Efrén Vaquerizo, uno de los hombres más cercanos a Jaime Roldós. Tu padre en algún momento fue poder en el gobierno de Jaime Roldós. Dicen que era uno de los 3 hombres de consulta de Jaime Roldós. Mi padre, a ver, fue un hombre tremendamente respetado, primero por Osar Bucarán. ¿Ya? ¿Él era comerciante? Mi papi. Sí. ¿Cuál era la actividad de él? No, mi papi ya por la década del 70 fue que puso un almacén de telas al lado de un hueco en la pared de Blasco Kukovic. ¿Ya? Y ahí estuvo.
Pero mi papi era un hombre que se buscó la vida desde niño. Así es. Muy pelado. ¿Y cómo nace esa amistad con Bucarán, con Jaime Roldós? Porque mi papi se metió a la política desde muy joven, ¿no? Desde la época de Carlos Guevara Moreno. Del CFP Gabarito. CFP, ya. Luego vino la división del CFP, los que se quedaron con Carlos Guevara Moreno y los que se fueron con Assad Bucarán. Ahí hay temas que, o sea, no tocaría porque son a veces medio sensibles. Pero en todo caso, ¿ya? hace una gran amistad con Roldós. Mira, para que siendo presidente de la República, ya, y eso se lo dije, no me acuerdo si fue Pancho Peña o Guido Chiriboga, lo que ha dicho Jaime Roldós. No. Siento que estoy usando Cheche, porque así le dicen a mi padre. Así es. Ya. Jaime Roldós lo quería mucho. Mi padre se distancia de Assad Bucarán por una razón. Porque había la campaña para alcalde, para prefecto, pero no había nada para la candidatura de Jaime Roldós. Y papi, como amigos. Ya. Y fue a hablar mi papi con Assad. Y de lo que la contestación que le dio, por supuesto, a mi padre no le agradó. No quiero decirlo acá, pues ya no está como para que se defienda a don Assad. Ya. Y mi padre estuvo en el duelo de él. Entonces, mi padre sí lo quería mucho, porque era ahí sí nada que hacer, un hombre tremendamente honrado. Nadie puede decir lo contrario. ¿Ya? Y ahí mi padre fue el que comenzó a buscar el tema para hacerle la campaña a Jaime Roldós. Y Jaime estuvo a punto de renunciar en la primera vuelta. Por falta de fondos para la campaña. No, habían ciertas agresiones ¿internas? Verbales. ¿A la interna? No, a la interna no. Hacia Marta, de parte de ciertos personajes. O sea... Le insultaban a Marta. A Marta, claro, la llamaban y todas las cosas. Y no, mi papi dijo, no, tú sigues, él y Pancho Peña, que eran como hermanos con mi papi también, sí. Tú vas a ser el presidente. Y fue presidente. Ya, y dime una cosa, cuando gana la presidencia Roldós, tu papá es parte del círculo íntimo de Roldós. Sí. ¿Tú también te vinculaste a Roldós? ¿Eras amigo de Roldós? Yo a ellos los conozco. Había el almacén de telas que tenía mi papi. ¿A dónde crees que se reunían para ponerse a hablar o lo que sea? En el almacén. Afuera, mi mami los botaba, vayan a la calle. Afuera, tú ves a Chiriboga, a Pancho Peña, a Jaime Roldós, algunos. Se ponían ahí por la vereda hacia la calzada. Ahí se instalaban. Yo los conozco desde que tengo uso de razón. ¿Hiciste amistad con Jaime? Sí, pero a mí la política me molestaba. Ya, pero entonces, mira la frase que acabas de decir. A mí la política me molestaba. Y a mí me consta que en la década de los 90 te comenzó a llamar todo el mundo. Me imagino que de los 80 también, pero en los 90 te comenzaron a llamar y siempre sonaba que Polo Vaquerizo va a ser candidato a esto, a acá, y nunca era candidato a nada. No. Pero llegó pues el año 1998 y se sorprende el país cuando Polo Vaquerizo acepta una propuesta de democracia popular, candidatura de Yamil Maguad, y acompaña a Maguad en la campaña y entra de frente a la arena política. Te voy a hacer una pregunta muy delicada, Polo. Tú sabes que nos queremos con el alma, pero esto también es para descubrir las verdades. Se habló mucho de que compraron la candidatura de Polo Vaquerizo, que para que Polo sea candidato hubo que darle un billete. Yo di la respuesta ahí. Que busquen, si quieren las declaraciones. Ahí yo di la respuesta. Ya. Entonces, ¿por qué A ver, es sencillo. Si eso fuese así, yo lo dije, si eso fuese así, bueno, ¿cuál es el delito? Sí. Porque yo como comunicador social, si me equivoco, se me fregó mi carrera para el resto de mi vida. No es como el abogado, no es como el arquitecto, no es como, o sea, etcétera, etcétera, que vuelven y el economista y vuelven a su trabajo y continúan. Pero cuando tú te equivocas siendo comunicador social, Es una sola ida. es un INRI. Ya.
Lo mío fue... ¿Pero por qué decidiste entrar a la política y con Democracia Popular, que además no era una organización política? Exacto, no era identificada con Guayaquil, con la provincia del Guayas. ¿Por qué? A ver, el año anterior, y hasta mi mujer se sorprendió, yo le dije, mijita, o sea, yo debería ser de una línea de centro-izquierda, porque ¿qué era el CFP? No izquierda, centro-izquierda. Así es. ¿No? Y de servicio, de verdad, servicio popular. Y le dije, ¿sabe qué? Yo pienso que en las siguientes elecciones, año 97, voy a votar por Jaime Nebot. Se quedó. ¿Cómo? Sí. Yo creo que este es el momento para Jaime Nebot. Esas fueron mis palabras. ¿Qué crees? Como Condorito casi me voy para atrás. Era día sábado, me parece. Yo salí, estaba en el carro y puse la radio y estaban transmitiendo desde el Cine Presidente, ¿ya? La Asamblea Social Cristiana. Etcétera. Y ahí es cuando... León le exige a Nebot que sea candidato y Nebot dice no. Dijo que no. Y yo tuerto y todo, que así se expresó. Yo creo que se quebró ese día. Sí, fue una asamblea muy dramática. Y yo también me quedé, como diría Bonafón, se me fue el alma al piso. Es que sin el candidato que iba a votar yo, pues. Y yo a él, yo se lo he dicho, el culpable que yo me haya metido en política es usted. Porque si usted iba de candidato, yo ni soñando hubiera estado en la política. ¿Y qué tiene que ver eso con que te hayas metido a la Democracia Popular? No. Yo no soy hombre para partidos. La verdad, porque yo tengo una forma de pensar diferente. ¿Ya? Pero venía una campaña muy interesante, muy humanista de Yamil Maguad. Primero que venía precedido, y todo el país lo decía, no solamente en la sierra, en Quito, sino en el país, que tenía dos administraciones muy buenas. Y él venía con una campaña humanística, unos mensajes de verdad muy buenos, muy buenos. Estoy hablando del año 97. Hasta periodismo deportivo hizo Yamil. Iba a transmitir los partidos de Ecuador varias veces. Es más, en un viaje a Paraguay, para un partido de eliminatorias Paraguay y Ecuador, que ese mismo día fuimos en avión y regresamos en avión, transmitimos el partido en la tarde. Me tocó volar de ida silla con Yamil Maguad. Carlos Efraín Machado lo había puesto de comentarista de los partidos de la selección. Yamil Maguad. Bueno, pero en todo caso sigamos con tu historia. Ya, entonces, un día, miércoles me parece, en un compromiso, en una invitación tuve yo, no me acuerdo cuál era el motivo, yo estaba ahí, entonces una casota, entraba una sala, después otra sala, para el comedor, después viene la parte ya de atrás. Está ¿La casa de quién era? Me abstengo de decirlo. Ya. Pero, ya cuenta la historia. No. ¿En dónde era esa casa? ¿En Urdesa? ¿En Guayaquil, acá en Guayaquil. ¿Ya? Y lo que llamaría es que la galería ya la... ¿Quién te había invitado a esa casa? Eso es lo que te digo, fue el dueño. No puede decirlo. Entonces, la cosa es que estoy sentado, que estamos conversando, había harta gente. Y sale Maguad. No, yo sé que había llegado Yamil Maguad, tu papá, y sale pues, ¿no? Comienza a saludar, saluda, ¿cómo se pone? ¿Cómo está Yamil? No sé cuánto, y nos quedamos conversando. Hermano, pero ese conversatorio ya lleva media hora, y todos los demás, ya, para allá. Fue todo. ¿Te propuse aceptar? No hablaba. Ahí no hubo propuesta, no hubo nada. Fue un conversatorio. Ya, te fuiste y él se fue. Él volvió a entrar a la casa, porque estábamos, yo estaba en la parte de atrás. Pasó. Adentro, después, se le habían presentado a mi mujer, que le había dicho, eso me dijo mi mujer, Polo es muy idealista. Sí. Por algo es mi mujer. Sí. Hasta ahí. Chao. Al día siguiente, día jueves, recibo una llamada
¿Cómo es? Y ¿De quién? En la mañana. ¿De quién? De... ¿Cómo se llama? Juan José Pons. No, me parece que fue Ramón Yuli. Ramón Yuli. Y el chino me dice, oye, Polo, Yamil quiere hablar contigo. ¿Otra vez? Quiere reunirse contigo. No, es que ahí no hablamos de política, o sea... Estoy hablando de otra cosa. Ya. Ahora quiere hablar contigo de política. Es que, pero le digo, conmigo, ¿y cómo así? Pues? No, o sea, quiero hablar contigo, hacerte una propuesta que... No, Ramoncito, no, olvídate que no. Piénsalo, yo te llamo después. Entonces, más tarde me llama, pero para esto, yo hablé con una persona, o sea, que era la única que me podía aconsejar. Me dice, mira, no pierdes nada. No pierdes nada por cortesía, por lo menos, hazlo, ¿no? Anda a visitar. O anda a reunirte. A reunir, bueno, sigo el consejo. ¿Y qué pasa en esa reunión? Entonces, me llaman, le dije que bueno, ok. Fue ahí en el hotel, en el Hilton. Ya estaba edificado el Hilton. Ya. Claro, sí. ¿Y qué pasa en esa reunión? Entonces ahí estuvimos hablando y ahí estaba él, Ramón Yuli y Juan José Pons. Y ahí me hizo la propuesta. Propuesta política. Propuesta para ser candidato a diputado. Cero propuesta económica. No, una vez más. No. Propuesta Reafírmalo. política. Entonces ¿encabeza la lista de Guayas o nacional? No, era... En esa época era solo provincial. Encabeza la lista de Guayas. Después le dijeron que fue un error, que no le han puesto nacional, que no sé cuánto. Bueno, pero en todo caso... No importa, siendo provincial, o sea, que más votación ya que los nacionales. Quédate para atrás. Tú tienes idea de lo que fue eso. ¿Ya? Pero, chuta, yo le dije que no. Polo, piénsalo, no sé cuánto. Te llamamos el día lunes. El día lunes no puedo el lunes porque el lunes grabo. Bueno, el día martes. Me llaman el día martes. Le dije que no. Pucha. ¿Y cuándo dice sí? Pues porque al final participaste. Pucha, hermano, se me comienzan a hablar. No. Estuve reunido con 2 personas. Me hablaron, no, que mira, que esto, que ¿Cuándo otro, tomaste la decisión, Polo? Día jueves, 5 de la tarde. ¿En dónde y ante quién? En mi casa. ¿Quién te fue a visitar a la casa y le dijiste? Estuvimos Juan José y Ramón. Ya. Y en ese momento 5 de la tarde decidiste ser candidato por la lista provincial del Guayas, sí, encabezando. Sí. Ya. Y tuviste una extraordinaria votación y dicen que gracias a tu votación o al empuje que tú le diste a la campaña, especialmente en la costa, Maguad ganó las elecciones. A nivel nacional, créelo, Pocho. Mira. Pero ojo con una cosa, sí, pero tu influencia fue más en la costa porque Maguad era débil en la costa, entonces tú lo subiste. A la larga en la sierra tenía también su propia votación. Acá tenían 0, Polito 0. Sí, pero y tú le levantas la votación en Guayas. No, yo sé. Yo no lo digo en términos de vanidad, ¿ya? Fuimos a hacer una cuña comercial en un bosque, no sé si era el bosque protector. Yamil Maguad y todos los candidatos del país, de diputados provinciales y nacionales. Cuña más o menos decía, palabras más o menos, este es el equipo, Yamil Maguad, que bla, bla, bla. Terminó eso de ahí. Bueno, íbamos todos a tener una reunión, qué sé yo. No, nada, hermano. Yamil Maguad tuvo que esperar. Todos, Polo, una foto. Tú sabes que la foto... Así es. En esa época no había celulares, o al menos para tomarse fotos. No. Llevaban Yo cámara. me tomé hasta con toditos. Además ya eras candidato. Ahora, ganas las elecciones. Te pregunto, ¿te gustó ser legislador o no te adaptaste a esa parte de la política? Interesante. Yo presenté entre 13 a 14 proyectos. ¿Y se aprobaron cuántos? Se aprobó uno en mi periodo
la condonación de los intereses a los deudores del ECAPAC. Ya. ¿Basado en qué? En que el gobierno central, Fabián Alarcón, la deuda que tenía la ECAPAC, ¿no? Se la exterminó, la dio de baja a la deuda. Entonces, por lo menos, que se le condone los intereses y la deuda y todo, y paguen solamente lo que habían consumido a los deudores de la ECAPAC. Ya, ok. Y por ahí otro que quedó para un siguiente periodo, pero tú ibas y venías, seguías haciendo el programa. 13 o 14 proyectos, bueno, ¿tú seguías haciendo el programa cuando fuiste legislador o hiciste una pausa? No. Te explico. Por el tema de la campaña, ya, tú sabes la presión, que no sé cuánto, que no haga. ¿Ok? 2 programas. Solo 2 programas. Ese espacio me lo cubrió Marcos Vinicio. Salió algún programa y el segundo programa de Marcos Vinicio no pudo salir. Se había muerto con Marcos Vinicio. No. Marcos Vinicio murió en el 94. El 1 de mayo. Pero en el 94. No, yo estoy hablando. No. Espérate, Marcos Vinicio. Marcos Vinicio Bedoya muere en el 98, pues 1 de mayo de 1998. Puede ser. No me lo vas a decir a mí. Te cubrió Marcos Vinicio. Sí, creo que Marcos Vinicio te cubrió. Pero solo uno. El segundo programa sí lo mataron. ¿Y ahí quién te cubrió? Nadie. Tuve que continuar yo. Y eras candidato y hacías programa. Y en el canal nunca se opusieron a que tú seas candidato. Ahí habían algunas decisiones de mayor jerarquía, que era la de Roberto Isaías, todo, claro. Jorge Pérez, Jorge Cronfle, Lucho Hanna, que era la cúpula de mando. Claro. Ninguno de ellos se opuso. ¿No? Te dijeron, anda nomás. Y cuando ya fuiste legislador, te dijeron, sigue. Nunca se opusieron que yo... ¿En qué momento tú te vas al Partido Social Cristiano? Yo nunca me fui al Partido Social Cristiano. O ya te fuiste de alguna manera a vincularte, si no como afiliado, pero sí como ya activista del Partido Social Cristiano. Es que mi relación siempre fue con el abogado Nebot. Siempre. ¿Ya? Yo me llevaba bien con todos. ¿Ya? Lo que pasa es que con la democracia popular, o sea, en la bancada de la EP, ¿ya? Y una cosa que yo se lo dije a Yamil Maguad, y de eso es testigo Juan José Pons, se lo pueden preguntar. Es más, él reconoció eso en un caso particular que se dio en una reunión del bloque. ¿Ya? Que ahí sí, ese día reventé. Ese día sí cogí y reventé. Y le dije, apelo a tu honorabilidad. ¿Es verdad o no que yo puse una sola condición? Que no me iba a someter a disciplina partidista, a jefe bloque a bloque, que votaría de acuerdo a mi conciencia y de acuerdo a lo que es la Constitución. Bajo esa premisa, si tomaba la decisión, aceptaba. Es verdad. Ya. Entonces, cortito tiempo después, que te puede seguir 2 o 3 semanas, aparece en todas las curules, no, que el diputado Leopoldo Vaquerizo Adún, o sea, ya estaba fuera de la democracia popular, no, etcétera, etcétera. Ya para eso Maguad... Pero yo no te digo una cosa, yo no peleé con nadie de ellos. Ya para eso, para esa época Maguad había dejado de ser presidente. No, él era presidente. Todavía, o sea, estamos hablando entonces 99. Todo esto en el 99. En el 99, por supuesto. Fue en el año 99. Año 99. ¿Y ahí cómo te acercas a Nebot? Políticamente hablando. Eso se dio, hablamos, no me acuerdo, te digo la verdad, no me acuerdo, pero, ¿sabes? Te llaman, ¿sabes qué? Quiero conversar con usted, y efectivamente conversamos, pero lo mío era para la prefectura, me buscaban para la prefectura. Sea, más que como diputado te estaban buscando como el candidato para las próximas elecciones. Y por eso es que entonces tú comenzaste a frecuentar el despacho de León Febres Cordero y ahí es que te coge el León no se ahueva jamás. El día de la manifestación de los clientes del Banco del Progreso. No. ¿Tú estabas ahí en el balcón? No, un ratito. No, pero tú no sabes. Yo estaba en el canal. Ya, eso fue un día lunes. Sí, seguramente. No, fue día lunes. Yo termino de grabar el día lunes, ¿ya? No es que yo, y me dicen esto ha pasado.
Y un amigo me dice, ¿sabes qué? Vamos hacia allá, está la gente, entonces, ¿cuánto? Bueno, cogí. Yo estaba abajo. Y al rato aparece una persona, me dice, el ingeniero Febres Cordero, dice que lo invita a su despacho. O sea, tú estabas abajo caminando con los cuentacorrentistas y clientes del banco. Ahí donde estaba la gente en la calle. Pero eras diputado. Por supuesto. ¿Y cómo se enteran en el despacho de León que tú estabas Alguien abajo? tiene que haberle dicho o haber visto. Pues, ¿Y qué dijo León? Que suba. Me invitaba. Entonces yo cogí, bueno, ok. Yo no tenía nada que ocultar. ¿Puedes contarnos alguna intimidad del momento previo a que León salga al balcón? ¿Qué se estaba hablando ahí? No, yo te voy a decir. Llegué al despacho, entré, entonces allá está el escritorio. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo está, diputado? Me dice. Gracias por aceptar la invitación. Ok. Él ahí. Tú conoces, acá está, no la puerta de secretaría, aquí. La puerta para ir al salón de la sociedad está allá. Yo cogí y me fui a parar allá. Y ahí, conversando con alguien, al rato se me acerca uno, no sé quién era, hermano. Dice el ingeniero si lo podría acompañar al balcón. O sea, dicen, chucho, me estarán... Yo ni tenía idea que iba a ir al balcón. Yo ¿qué iba a saber, pues, hermano? Entonces le digo, bueno, si me lo hice él. Para que veas que, o sea, yo no es que soy... Claro, no te regalaste. No, yo soy, en eso sí soy... Bueno, y se acercó León a pedirte. Espérate. Entonces fue a decirle, vuelve, el ingeniero dice, sí, podría acercarse. ¿Cómo no? Es obvio, pues no se va a levantar, pues, hermano. Yo fui, entonces me mira y me dice, se sonríe. Me acompaña. Sí, ingeniero. Y va a salir. No está nervioso. No, yo me río, nada que ver, ingeniero. Y nos fuimos riendo los dos. Pero te puso exactamente atrás de él. O sea, si alguien era visible aparte de León, eras tú. Espérate. Entonces, sale en la secretaría, viene a la derecha, y ahí vas como para donde están los asesores, y afuera está el balcón. Y ya la gente, no es que nadie, que me dejen ahí, que no. Claro, fue así. Y al lado mío, a mi izquierda, iba Pulga. Ya, pero es que lo que le interesaba a León es, bueno, porque a ver, se confundió mucho ese tema y ojalá tú lo puedas corroborar. Los malintencionados, adversarios de Febres Cordero, decían que León organizó esa marcha y León no organizó nada. León estaba trabajando en su despacho. No. Por otro lado, en cuerdas separadas se produjo lo del Banco del Progreso y la gente en ese momento, los clientes encabezados por Fernando Aspiazu, que era el dueño del Banco del Progreso, encontraron otra alternativa para ir a protestar, que iba a buscar a León a la alcaldía para que León sea el que hable a nombre de este problema y del banco, porque el banco era de Guayaquil. Yo no sabía, yo estaba grabando. Y León en ese momento se entera y por eso es que León dice, déjenme llamar a Quito a ver qué pasa. Y ahí alguien le dice, pues no te ahueves. Y ahí es que dice León Febres Cordero, León no se ahueva jamás. Pero te tenía ahí al lado. ¿Así fue o no fue la historia? Sí, pero fue una cosa que me iba yo a imaginar. Ya, muy bien. Y de repente comienzas a ser candidato a la concejalía con Jaime, ya año 2000. Desde el 2004 arrancaste tú. 2003, no. Pero para la campaña del 2004, pues, porque la del 2000 eras diputado todavía. Ya. Ahí vino la elección del 2004. La elección fue 2002. No, alcalde fue 2004. No. 2002 fue presidente y legisladores. Alcalde fue 2004 que participaron Jaime Nebot con Jimmy Jairala. En esa época por el PRE. 2002. No, eso sí no me lo discuta, porque eso además yo era parte activa. No, pero de todo la elección fue 2002. No, pero la de alcalde no, 2004. Alcalde y concejales 2004. Claro. A ver, un ratito. 2004, 2008. Espérate un ratito. 2000, el abogado Nebot fue candidato. En el 2000. En el 2000 ahí tú eras diputado. Por eso, ya. 2004. 2000 al 2004. 2000 al 2004. Bueno, sígueme, al 2004. El 2004. Pero viene la elección de los concejales de minoría en el 2002. Pues, porque 15 de enero del 2003 fue la posesión. Hubo concejales en minoría, ahí había concejales en minoría. Pues, lógico, por supuesto. Entonces tú te involucras en el 2002. O sea,
En esa elección de minoría. Sí. Claro, Ya, claro. y de ahí te vas de largo con Jaime Nebot 17 años estuve. hasta la última. Hasta el 2019. Ya, siempre encabezando listas. Siempre ganaste en la provincia primero y luego en tu distrito. Siempre ganaste. ¿Sí? ¿Y por qué Polo Vaquerizo nunca terminó de ser candidato a la prefectura o a la propia alcaldía? Bueno, la alcaldía por último, porque Nebot quería continuar y fue algo bueno para la ciudad. Pero ¿por qué tú nunca aceptaste ser candidato a prefecto? Porque yo no quise. ¿Por qué? No. Algo a mí me decía prefectura. Y luego alcaldía. No creas que solamente fue prefectura. Prefectura y alcaldía. Bueno, pero la alcaldía era de Nebot. Era. Pero me lo ofreció a mí. Él te la ofreció a ti. Me lo ofreció a mí. Y tú dijiste que no. En las dos últimas. Ya. Que él estuvo. Prefectura sí, fijo, te la ofrecieron y no quisiste. Sí, pero no, yo no quise. No, yo le agradecí. O sea, Te hubiese tocado competir, por ejemplo, en el 2009 contra Jimmy Jairala y Pierina Correa. Porque fueron los que finalmente llegaron más lejos en esa campaña y Jairala terminó ganando. A ver, cuando Jimmy Jairala se lanzó después de que yo dije no. Ya, él habló conmigo. Se lo puede preguntar. Somos hermanos. Con Jimmy todos somos amigos. Toda la vida. Así es. ¿Ya? ¿Cómo es? Y tú fuiste ya que dices eso, tú fuiste entonces el enlace para que el PCC se haya vinculado de alguna manera, aunque sea indirecta, a la campaña de Jairala para ganar la Pierina Correa. No. Porque en la elección del 2009 el PCC no puso candidato, a pesar de que era el titular de la prefectura, salía Nicolás Lapente. Y siempre se dijo que hubo un pacto medio silencioso con Jairala para que gane Jairala y obviamente no gane Pierina. A ver, yo estaba ahí donde era el antiguo aeropuerto. Ese era el centro de cómputos, ¿ya? Entonces, de donde estábamos, yo me salgo un rato y lo veo a Eduardo Eddie, al hermano. Eddie Jairala. Eddie, me parece que fue Eddie. Que quería hablar con J, ¿ya? Que iba por... Yo algo había escuchado, ¿ya? ¿Cuál era el tema? De que Jimmy no tenía pues el respaldo de toda la... Para el control electoral. Para el control electoral. Pero es que el acuerdo fue antes, fue incluso antes de las inscripciones. Por eso el PCC no puso candidato. Por eso que te pregunto, en la relación tuya, personalísima con Jimmy, por el tema del canal y todo, tú no fuiste el enlace para que... No sería mentira. Si fuera ahora yo diría... No, está bien, sí, estás diciendo. No tendría nada de malo, muy bien. Pero realmente no... Así es. Yo recién me enteré ahí, en ese momento. Corrió tu vida política, fuiste concejal, evidentemente pues seguías haciendo el programa Haga Negocio Conmigo, pero de repente llega el ocaso de Haga Negocio Conmigo. Y volviendo nuevamente al Polo Vaquerizo, animador de televisión, lo sacan del viernes, en donde había estado 30 y pico de años, lo llevan al sábado. Ya en el sábado no tenía la misma sintonía. El sábado... Y se fue diluyendo Haga Negocio Conmigo, que era una institución en la televisión ecuatoriana. No fue Haga Negocio, no fue a todos los programas vivos. Ya, eso no fue en el último año. No, digo, en algún momento ya comenzó... Y cuando estaba Mi Recito, Mariela, todos los programas que estaban de lunes a viernes, programas de producción nacional, los pasaban sábado y domingo. Pero el canal. Pero Haga Negocio era el programa icónico de los viernes. De los viernes, sí, pero los pasaron a todos. ¿Y tú crees que eso le afectó a Haga Negocio? No, o sea, Haga Negocio siguió. Pero ya no tenía el mismo rating. No, tenía. ¿Por qué desaparece Haga Negocio Conmigo? Bueno, y ya... ¿Quién se lo come? Prefiero... Pero habla, pues, Polo, habla. No, pues, no. Me deja para la historia las cosas. No. ¿Cuándo desaparece Haga Negocio Conmigo? O sea, cuando comienzan a mezquinarle ya desde las promociones, tú no tenías idea. Pero desaparece... No sé si era el tema de hostigamiento o tema de celo, porque habiendo muy buenas producciones, sucede que ese nichito llamado Haga Negocio Conmigo tenía muy buena sintonía. Bueno, y les ganaba a los otros. ¿Y la desaparición de Haga Negocio es en la época del canal? ¿Era privada o ya...? No, estaba incautada. Ya estaba incautada. Pero habían elementos que eran del mismo gremio. Del mismo gremio. Que se encargaron de hacerte la camita. Pero, oye, para que a mí me digan, ¿sabes qué? Que yo llamaba, ¿qué pasa que no hay promociones? Si tú no promocionas, así es. ¿ya?
y no me daban promociones. No, y solamente me ponían el día sábado, 3, 4 producciones y chao. Y de repente Polo, de ser el gran animador, pasó un programa de cocina, en paz descanse, con mi gran amiga Anita Burjovasic, a cosas de casa y mariaca. A ver. O sea, ¿cómo se da ese cambio? ¿Cómo tú aceptas ese cambio? De ser el Don Francisco ecuatoriano a ir a un programa de mujeres, de cosas de casa. De casa en casa. De casa en casa, Ya. perdón. Bueno, el que es empleado, que es mi caso, ya, recibes órdenes. Entonces me bloquearon, haga negocio, me pasan a de casa en casa, estoy hablando de 2016, Sí. ya, viene la pandemia, claro, todo el mundo a su casa, después de 2 o 3 meses vuelve de casa en casa, pero no me convocaron. Bueno, ¿qué pasa? No, que sí. Entonces me comienzan y me dejan para promociones, para identificaciones, para esos screening que hacían a los clientes, screening individuales para los clientes ahí en la sala de proyección que tiene al lado de la gerencia, Claro. ¿no? Y así, ese tipo de cosas. ¿Ok? Ya. Y para grabaciones también internas para todo el personal. Pero ya te fueron sacando de a poco de la pantalla. Pero, a ver, hermano, sí, me dejaron sin parqueo, me quitaron la oficina. ¿Cuándo fue la última participación en televisión de Polo Vaquerizo? ¿Qué día, qué año, si te acuerdas, y qué programa? O sea, como La programa- última vez que Polo Vaquerizo salió como conductor, presentador, lo que sea. De casa en casa. ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿Qué día? Si te acuerdas. No te acuerdas exactamente de la fecha ni del año. No, pero año 2020. En el 2020. Después de la pandemia. No. Antes de la pandemia. O sea, Justo antes de la pandemia. Ya había pasado esa semana, comienza la nueva semana, día lunes, estamos grabando una cosa externa, ¿no? Y luego la otra parte se grabó en mi casa, con Jorge Rendón para de casa en casa, que estaba también trabajando en esa época, día lunes. Y ya el día martes vino el tema de la pandemia. Que iban, Y podemos decir, Polo, que a Dios gracias, la pandemia no te mató físicamente, pero sí te mató como animador de televisión. Porque de ahí, chao pescado. Aprovecharon la pandemia ya para dejarte afuera. Yo diría que yo estaba afuera desde antes de estar afuera. Ya. Estaba afuera. Tú sabías que ya... Porque, a ver, cuando se hacen determinados grupitos, y Quedaste no le fuera de la convienen trinca. los intereses de ellos, entonces ahí es cuando Operación Serrucho. Quedaste fuera de la trinca, pues Polo, eso Ya. es todo. Ya habías perdido tu mejor momento. Yo también soy testigo de que hubo una época en que Polo Vaquerizo era la palabra en Canal 10. Cuando entraba Polo Vaquerizo, Pero es que ellos era el tenían hombre de todo. mayor influencia. Oye, Tocó ¿sabes la cuál baja. era? ¿Sabes cuál era el programa de menor costo Haga de negocio producción? conmigo. Sí, señor. Bueno, El de menor costo de largo. Polo, ya para cerrar esta última inquietud. Estás en este momento justamente en una batalla judicial con TC Televisión. Tú estás reclamando haberes de todos tus años como Con peritos colaborador, judiciales. empleador, Todo hecho a través de peritos empleado, judiciales. etcétera. ¿Cómo va eso y qué esperas? Bueno, yo espero la verdad y la justicia. ¿Y cuál es esa verdad y cuál es esa justicia? La verdad, que me asista a mí. La verdad que está planteada en la propia justicia. Lo que dice de quienes empleados, 47 años y medio, cobrando quincena, 2 veces al mes, y que te digan que no eres empleado, que no apareces, o sea, no has sido trabajador, y te quieran pintar otra figura, te quieren hacer firmar un contrato a 1 año, ¿no? A donde te dicen que te pueden votar sin lugar a indemnización y que tu imagen puede ser usada durante 10 años. O sea, y cosas de esa naturaleza, les dicen, pues. Así es. Es una falta de respeto, de sensibilidad. Yo entregué mi vida al canal, yo Nadie hice lo duda. montones de cosas que no eran de mi competencia. Yo arrimé el hombro. Nosotros, algunos, nos rebajamos hace muchos años atrás el sueldo,
¿no? Hubo un tiempo que hubo una crisis en el canal, iban a sacar a compañeros, pues, y nos rebajamos al suelo para que ellos sigan trabajando. O sea, eso era. Claro. Venir una televisión artesanal, porque era artesanal la televisión cuando yo entré, entre el blanco y negro y el color, ¿no? Y se fue desarrollando y sirvió para que el canal se proyecte con toda la tecnología y entren las nuevas generaciones. Enhorabuena. Tú fuiste parte de la popularización de Canal 10, que se llamaba así, luego Telecentro y finalmente TC Televisión. Y no es el final que te merecías en tu relación con el canal, pero así es la vida. No. En los momentos de vacas gordas, uno es la pepa de oro, y en los momentos de vaca flaca, a veces vale menos que una funda de basura. Mi querido Polo, te agradezco mucho por tu presencia. No, a ti, ojalá que vuelvas a la televisión, si no a la convencional, hoy a través del YouTube, pensar en hacer un programa parecido, obviamente un poco más moderno en cuanto a su producción, pero yo creo que todavía estás vigente y estás nítido como para volver a ser el Don Francisco de la televisión ecuatoriana, que tiene nombre propio aquí, el gran Polo Vaquerizo. Gracias, Polo, por estar presente. Si Dios quiere, será en un momento. En un momento. Muchas gracias por vuestra sintonía. El próximo domingo estaremos con una nueva leyenda del quehacer ecuatoriano. Centro Digital presentó Leyendas. Espérenos el próximo domingo en Centro Digital. Con el auspicio de